Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Este programa que estáis viendo es uno de los más potentes que hemos hecho últimamente. En él se van a revelar muchas cosas, pero no es porque las digamos nosotros, los que o el que os está hablando y los invitados que os vamos a presentar ahora mismo. Es porque es una información que le ha dicho secretario de Estado, le han dicho expresidentes de Estados Unidos, le han dicho físicos que trabajaban para inteligencia, almirantes, generales, agentes de inteligencia de todo tipo de agencias, pilotos. Y creo que me quedo corto. Me parece que incluso hay médicos muy importantes de la Universidad de Stanford. Estamos hablando de personajes al más alto nivel que están reconociendo públicamente que el fenómeno ovni no solo existe, sino que obedece a una inteligencia que nosotros desconocemos y que no es la nuestra. Todo ello nace a raíz de un documental que ha surgido recientemente, casualmente, últimamente parece que el Disclosure se está produciendo a una velocidad acelerada, que se titula Ace of Disclosure. Es un documental, digamos que dirigido por Dan Farrar, que es un personaje bastante conocido dentro de documentales y dentro de este tipo de cuestiones. Y ese documental, y mira que he visto, es uno de los más bestias, más potentes y más fuertes que hay con respecto al fenómeno ovni y lo que está ocurriendo detrás. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, el de Bob Lazar, que es también durísimo. Ese hombre que era un físico, y de hecho es un físico importante, que contó y reveló todo lo que había en Área 51, pero este documental es muy importante. Vamos a centrarnos en las personas que tenemos aquí. Algunos de ellos ya los conoceréis. Son personas con las cuales hemos mantenido debates, bueno, pues en bastantes ocasiones, unos debates que, bueno, por desgracia perdimos la costumbre. Y bien, bueno, pues tenemos en primer lugar a Ferran Prat. Ferran Prat, que seguramente muchos de vosotros le conocéis, es director del programa de radio Sapiens en Radio Valira de Andorra, ya sabéis, la cadena pirenaica, y lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Ferran? ¿Qué tal te encuentras? He oído que estabas un poco pachucho últimamente. Bueno, tal como está todo, pues cómo no vamos a estar. Bueno, primeramente saludar, José Luis, muchísimas gracias, recordando aquellos programas que hacíamos con Arthur también. 5 años estuvimos hablando prácticamente del tema OVNI, semana tras semana, aportando datos nuevos. Y lo que dices tú, cuando ya personas de este altísimo nivel aportan una información que corroboran cuando nos la jugábamos a lo que decíamos, uno por un lado se siente muy feliz y por otro le tiemblan las piernas porque cuando se está moviendo a este nivel, y no quiero avanzar el debate, pero da mucho que sospechar. Y saludo a tu Bueno, audiencia de Mundo Desconocido, un placer. gracias, Ferran. Y tenemos a otro veterano, Artur Oms, quien tenemos aquí, es un empresario andorrano y español, una persona muy conocida allí y muy conocida aquí, y además un hombre ultra comprometido con el fenómeno, con todo lo que son este tipo de cuestiones. Lleva, no iba a decir toda la vida, pero muchísimos años metido en ello, entrevistando, conociendo, viajando, leyendo, informándose sobre el fenómeno ovni. Digamos que es también un auténtico crack dentro de esta fenomenología. Aquí lo tenemos, Artur Oms. ¿Qué tal estás, Artur? Pues muy bien, José Luis, muchas gracias por la presentación y desde luego muy contento de poder estar de nuevo este trío tan bueno que hacíamos, como tú bien dices, y desde luego, pues sí, observando todo lo que está sucediendo últimamente, porque evidentemente sí que sabemos algo sobre la ufología y es que sabemos muy poca cosa y que lo mejor está por llegar. Y evidentemente este documental que tú acabas de nombrar es una buena señal y es una buena base para empezar a comprender, no del todo, pero para empezar a comprender el lugar donde vivimos y todos esos fenómenos que desde luego desconocemos. Por supuesto. Bueno, el documental dura 2 horas. Aquellos que tengáis curiosidad, me parece que es, bueno, hemos podido, concretamente hemos accedido
a Amazon Prime, y es ahí donde se puede alquilar o adquirir. Esperemos que con el tiempo esté doblado, porque está subtitulado, lo doblen, pues uno de los documentales más potentes que existen. Pero lo que ahí se dice, yo conocía muchas cosas, no solo confirma muchas de las cuestiones que decíamos. ¿Te acuerdas, Ferran? ¿Te acuerdas, Artur, que hablábamos de ello y nos decían, hay unos conspiranoicos? Oye, ¿sabéis lo que es un conspiranoico? Cuando os digan, eres un conspiranoico. Un conspiranoico es la persona que se hace las preguntas adecuadas. Sí, señor. Eso es un conspiranoico. Aquel que se hace las preguntas adecuadas los llaman conspiranoicos, porque es mejor vivir con las inadecuadas o las respuestas inadecuadas que el sistema pretende darte y que no satisfacen esa sed que nosotros tenemos. Entonces un conspiranoico es alguien sediento de información y que se hace las preguntas adecuadas. Eso sería la respuesta. Pero ya sabemos cómo está este mundo. Todo comenzó con un proyecto que se llamaba Mockingbird, pero no vamos a hablar ahora de ello y vamos a centrarnos en este documental. Bueno, a ver, a grandes rasgos, después de haber visto este documental, ¿qué sabor de boca os queda? ¿Qué os queda a vosotros? No sé, Artur, por cambiar. Artur, cuéntanos. Bueno, tal como decías, ¿no? Cuando uno llega al final de este documental y cuando vas llegando al final, te das cuenta que aparecen elementos que todos hemos identificado en muchas ocasiones y a los cuales tú te remitías ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, yo soy empresario y recuerdo perfectamente hace prácticamente 20 años los primeros programas que hacíamos con Ferran, y era un ataque personal, un descrédito, mira, el de los ovnis, ¿no? O sea, siempre hay un ataque personal. Pero luego ves que al final de este documental ya no solo se limita a un ataque personal. Recuerdo que hablamos en alguna ocasión, José Luis, contigo mismo, de ufólogos que habían muerto en extrañas circunstancias. Y vemos que contra más vamos llegando al final del documental, Elizondo, por ejemplo, él dice abiertamente que si le encuentran flotando por algún lado, pues que ya saben debido a qué es, ¿no? Porque hay un interés evidentemente manifiesto en ocultar todas estas fenomenologías, porque evidentemente cambiarían nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de interpretar las cosas y sobre todo nuestra manera de vivir y tener ese sometimiento hacia las autoridades. Porque al final se descubriría que nos han estado engañando. Y por lo tanto vamos a ir desgranando todas las partes de este documental, que son muchas, y la audiencia que esté muy atenta porque va a alucinar con ciertas cuestiones. ¿A ti qué sabor de boca te ha quedado, Ferran? Cuéntanos. Bueno, lo comentaba antes, muy contento, muy feliz, por un lado, que ratifica lo que siempre hemos defendido, junto con Artur y contigo, JL, y por otra, que estos altísimos mandos militares de inteligencia, políticos, que tú has citado como Marcos Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ojo. O sea, el segundo de a bordo del planeta, prácticamente. Sí, sí. Que den este paso adelante diciendo esto, y solo creo que deben decir el 5% de lo que saben, o el 10% como mucho. Detrás debe haber algo que debe hacer peligrar, incluso lo decían muchos militares y de agencias de inteligencia norteamericanas, la seguridad del país. Porque claro, llega el choque de decir, ¿son de otras civilizaciones los que nos visitan? ¿O ya están aquí derivados de una evolución de la especie que se desvió del árbol genealógico? ¿O es una tecnología de otro país que puede actuar y atacar directamente a Estados Unidos? Véase China, Rusia, algún... Sí. Claro, están así... De hecho, plantean 4 teorías. Plantean 4 teorías. Al final lo dice un senador, me parece, sí. o el propio Marco Rubio. Cuando dice esa famosa frase, de aquí solo hay 4 posibilidades. O es algún rival nuestro, China, Rusia, primera posibilidad. Segunda posibilidad, o somos nosotros con una tecnología exótica que ni nosotros mismos conocemos, o son de otros mundos, otros lugares, otras inteligencias que no es la nuestra,
Y la cuarta, que es con la que yo me quedo, que dice, o un poco de todas las anteriores. ¿Vale? Él plantea estas tres teorías. Pero vamos a ir un poco, vamos a ver. Hemos visto a pilotos que salían diciendo que ellos veían un cubo dentro de una esfera, maniobrar a grandes velocidades, haciendo, bueno, pues cosas que no se pueden hacer. De hecho, hablaban de aceleraciones de 0 a la máxima velocidad instantáneamente. Y cuando digo máxima velocidad, me refiero a 70.000 kilómetros por hora. A ver, nuestro avión más rápido creo que anda por los 7.500 kilómetros por hora, creo. O eso es lo que dicen en el documento. 7.500, sí. Y además, me parece que para girar, los aviones necesitan... ¿No es así, Artur? Muchísimo espacio. Y hay algo, bueno, y es que el documental, José Luis, empieza muy fuerte, ¿no? Porque evidentemente estamos ante no solo esto, sino que además estas naves son transmedio. Transmedio, ¿qué quiere decir? Pues que son capaces de desenvolverse en la atmósfera, en el espacio, en el agua. Y a mí he encontrado faltar un aspecto de esto, que es en diferentes dimensiones, ¿no? ¿Por qué todo el mundo se olvida de decir que estas naves son capaces de moverse seguramente entre varios planos, dimensiones y quizá universos paralelos que estén corriendo ahora mismo? Esto me parece algo alucinante. Pero hay algo que es muy bestia referente a lo que tú acabas de decir, y es que todos sabemos que si impactamos contra el agua es peor prácticamente que un muro de hormigón. Igual. Que... Lo decían los pilotos de la Segunda Guerra Mundial cuando caían en el Pacífico sobre el agua. Decía, usted se piensa que el agua es blandita. Dice, cuando impactas a cierta velocidad, es como lo que tú has dicho, clavado. Dice, es como que impactas contra un muro de hormigón. Igual. Sí, continúa. Pues estamos hablando de que estas esferas son capaces, José Luis, de moverse a miles de kilómetros por hora bajo el agua. Cuando para movernos a una velocidad de 20, 25, 30 kilómetros por hora bajo el agua se necesitaría humanamente una tecnología que es imposible, al menos hasta la fecha. Pero hay algo que a mí me deja completamente alucinado y, como te decía, el documental empieza muy fuerte. Empieza con Louis Elizondo y Jay Stretton. Jay Stretton, que estuvo 16 años en inteligencia naval y con el programa AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Y este hombre dice algo realmente revelador. Y dice que él, con sus propios ojos, y esto ya te digo que empieza el documental muy fuerte, dice que él ha visto naves extraterrestres, naves espaciales extraterrestres, y no solo eso, sino que él mismo ha visto seres extraterrestres con sus propios ojos. Y no solo esto, sino que además dice que en los años 80 hubo una ocultación deliberada de todas estas cuestiones. Y tú me nombrabas varios astrofísicos, y son concretamente Hal Puthoff y Eric Davis, que además son PhDs. Correcto. Que son astrofísicos, cuidado, astrofísicos. Y ellos que participaron en todos estos programas, luego veremos y analizaremos los diferentes programas, indican claramente que son tecnologías no humanas y que además han podido tocar estas tecnologías. Vamos a ver, Ferran. Ellos lo que alegan es lo siguiente. Dicen, no hay tecnología en nuestro planeta capaz de hacer lo que esos objetos hacen. Que luego explicaremos, porque Elizondo lo explica, qué hacen concretamente, porque es una auténtica barbaridad. ¿A cuántos años estarían de nosotros? ¿A 1000 años? ¿2000 años? Bueno, tal como va la aceleración de la tecnología, quizás no estaríamos a tantos años, porque de hecho, desde 1947, como quien dice, todo se ha acelerado a nivel de tecnología en todos los aspectos, ¿no? Pero yo creo que tranquilamente
unos 500 o 1000 años cronológicos nuestros tranquilamente. Y digo esto porque, claro, dicho por estos profesionales, expertos, pilotos, astrofísicos, que están en shock de alguna manera, igual que nosotros, claro, dispones de unas naves que en caso de una confrontación hay alguien que tiene una tecnología tan avanzada, que tiene unas aceleraciones tan bestias, que nos da que pensar que a lo mejor ya hay motores de curvatura que en lugar de acelerar la nave, que es lo que conocemos, la nave en el espacio, lo cual está limitado a la velocidad de la luz según la relatividad de Albert Einstein, pues la nave permanece estacionaria dentro de una burbuja de espacio-tiempo que le permite esto, porque si no, ¿cómo explicas esta cavitación que permite, y lo decíais muy bien, Arthur, cuando, por ejemplo, entran en el agua y la fricción del agua les hace cosquillas, se mueven absolutamente a la misma velocidad? ¿Qué pasa aquí? ¿Que hay una contracción del tiempo delante de estas naves? ¿El espacio-tiempo se contrae delante de esta cavitación, de esta burbuja, acercando al punto de destino a una velocidad increíble? Y después, claro, no hay rastro, no hay resto de combustible. Por tanto, podríamos pensar que el espacio-tiempo se expande detrás de la burbuja, alejándola del punto de origen. Es como si una hoja de papel, dices curva el espacio y te acercas 2 puntos sin prácticamente haberte movido. Esto es impresionante. Sí. Y yo, claro, entiendo que a nivel militar esto pues preocupe de que esta tecnología caiga en un país rival o en una civilización hostil, y en cuestión de minutos puedes dejar en shock un planeta, no un país, un planeta. Bueno, vamos a ver. En el documental ellos dicen que imaginemos que esto es un famoso TikTok, ¿no? TikTok. El TikTok, el micrófono, etcétera, estamos en una dimensión. Pero ellos comentan que son capaces de crear otra realidad alrededor, una burbuja de una realidad paralela y distinta alrededor de estos UAP, ovnis o tic-tac, que los llaman así, los han visto los pilotos. Y eso produce efectos como que no se les puede ver bien y que... Cuéntanos algo más, Arthur, sobre esa burbuja. Bueno, esto justamente yo te quería comentar en este sentido, que evidentemente con una menor tecnología, pero los rusos lograron hace unos años algo realmente increíble, y es un submarino que es capaz de desplazarse a unas velocidades jamás vistas. Sí, un torpedo, y la han aplicado también a un submarino también, ¿eh? Están aplicándolo a un submarino, tienen varios prototipos de esta nave. Lo que hace es que en lugar de avanzar contra una fricción con el agua, crea una especie de cojín de aire enfrente del torpedo, del submarino, de lo que sea, que permite prácticamente navegar a 3 veces la velocidad que ha logrado cualquier máquina debajo del agua. ¿Qué sucede, no? Como decía Ferran, estas naves que están dentro de esta burbuja, sucede una cosa muy interesante. La primera es que en el interior de la burbuja todos aquellos efectos de las fuerzas G pierden absolutamente todo su efecto. Eso de un lado. Y del otro lado, es como si el tiempo en el interior de la burbuja pasara de una forma completamente diferente de la otra. Y esto, evidentemente, más o menos a 3/4 del documental, se relaciona también con la posibilidad de que estos seres extraterrestres sean capaces de viajar en el tiempo y en otras dimensiones. Por eso me sorprende un poco que se habla de estos viajeros del tiempo también en el documental y de esas otras dimensiones, y que no se de alguna forma tenga en cuenta esta hipótesis también, que es que estas naves son capaces de también moverse en estos medios dimensionales. Y esto explicaría 2 cosas, José Luis. La primera es que cuando una persona es abducida y hay esos episodios de pérdida de tiempo, que
pues realmente ellos tienen la sensación. El Missing Time, famoso. El Missing Time, famoso. Que tú parece que has estado 3 minutos en un lugar y resulta pues que llevas ahí como 10 días. Pues esto daría una primera explicación a este fenómeno. Y una segunda explicación, que es la siguiente. Nosotros cuando hacemos fotografías, resulta ser que en muchas ocasiones estas fotografías salen borrosas, no identifican de forma nítida los objetos. Y es que si uno observa los vídeos, que además son muy recurrentes en este documental, va a ver que por primera vez se identifica claramente con estas nuevas tecnologías de grabación una especie de aura alrededor de estos objetos, que sería ni más ni menos lo que decía Ferran, ¿no? Por ejemplo, y hay algo muy interesante que tú decías muy bien al principio, José Luis, y es la magnitud, el calado y el prestigio de las personas que hablan en este documental. Vamos a remitirnos, por ejemplo, al coronel James Cobb, 23 años en la US Force, y que él dice claramente que un día se les ordena ir a interceptar uno de estas naves, y cuando él dice interceptar, dice derribar, o sea, derribar directamente, porque las órdenes son: hay que derribar estas naves y hay que recuperar la nave. Este hombre, ¿qué hace? Pues él sale con una serie de cazas para perseguir estos objetos, que eran varios, en plural, y no pudieron ni siquiera acercarse a estos objetos. ¿Esto qué significa? Perdona que te interrumpa, porque ese que tú estás diciendo creo que es... Además debieron enviar todos los cazas de la costa, o sea, no crea que enviaron allí cazas de última generación. Resulta que él dice algo curioso. Dice, con los sistemas de radar APG-73 no los veíamos, pero de repente nos llega una actualización que es la APG-79 y los empezamos a ver. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que entre esa tecnología de radar nueva en los cazas! ¿No te parece que todo aquí es demasiado casual? ¿O hay por ahí alguien que está diciendo es hora de revelar algo? Claro. Es que, mira, yo no hace demasiado tiempo hablé con un expiloto de la Royal Air Force inglesa, y yo le pregunté, digo, Steven, ¿tú realmente crees que los gobiernos ingleses, norteamericanos, poseen algún tipo de tecnología inversa, que se haya quedado con tecnología inversa? Y me dijo que sí, que evidentemente, ¿no? Pero es que, fíjate, José Luis, yo este libro, que es, no sé si se ve. A ver. Sí, acércatelo no tanto, porque el croma te hace desaparecerte a ti. Ahí. Este libro, que es de los años 70, este libro yo creo que todo ufólogo debería tenerlo. Los desconocidos del espacio, ya clara y llanamente dice que estos fenómenos se van investigando desde los años 40, 50, 60, que la inteligencia artificial existe desde los años 60 también. O sea que realmente los gobiernos, no solo el norteamericano, han manifestado mucho interés por estas cuestiones. Y no solo eso, sino que yo tengo el pleno convencimiento de que saben mucho más de lo que nos dicen. Evidentemente el documental lo demuestra. Entonces ellos, como tú dices, estos gobiernos, en ciertas ocasiones, en ciertas manifestaciones que a ellos les interesa, hacen visibles ciertos elementos que realmente no lo son. Pasa una cosa muy curiosa, porque en este documental también sale David Fravor, el 14 de noviembre de 2004, recordamos, a bordo del portaavión nuclear Nimitz, Nimitz, que de esto vamos a hablar también, energías nucleares y UAPs, que esto queda muy claro. Es contraalmirante, creo, es contraalmirante. Sí, pues fíjate, en ese momento persiguen a este objeto volador no identificado, ese tic-tac, que además entra en el agua, salta, es un objeto transmedio. Transmedio. Pero es que hace muy poco unos investigadores llegan a decir que el tic-tac es una tecnología, y ahí hilamos con lo que tú decías al principio, ¿no?, de esos contratistas, de Martin Lockheed, que lo que realmente vio Fravor era tecnología humana
desarrollada con ingeniería inversa. ¿Puede ser? Podría ser. Claro, aquí tendríamos que explicar, ¿no, José Luis y Artur, qué es la tecnología inversa, ¿no? Claro, es como si te dan un teléfono móvil, mira, toma. Y dices, oye, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues lo empiezas a desmontar y empiezas a articular piezas y piezas y al final de lo que has desmontado puedes hacer uno de cero con un patrón que tenías que tú no tenías en origen. Claro, en la aeronáutica y con los científicos y la tecnología que hay y ahora con los avances de inteligencia artificial, yo creo que esto se va a acelerar muchísimo. No sé si compartís mi opinión, pero aquí viene ya el salto de a ver quién es el primero. Y después hay otra cosa que me extraña mucho. Donald Trump. Un hombre que va contra la corriente más o menos establecida de hasta ahora de los Estados Unidos. ¿Creéis que este hombre llegará a decir lo que hay detrás del fenómeno OVNI, viendo que se ha puesto paz en Oriente Medio, que se está haciendo esfuerzos para parar Ucrania? Si no saben algo, que decir, tenemos que centralizarnos aquí, que puede venir una de gorda. Pregunto. Bueno, yo sinceramente pienso que Donald Trump hay un 50% de posibilidades de que haga lo que tú estás comentando. Ese Ciudadanos del Mundo no estamos solos, del que incluso Elizondo se hace eco, hablando de un discurso de Kennedy, como sabéis que hay una esto es una especie de leyenda urbana que quizás no sea tan leyenda, que dicen que Kennedy en noviembre del 63, cuando estuvo en Dallas, llevaba un discurso que empezaba: Ciudadanos del Mundo, no estamos solos. Un discurso que no pudo dar, por supuesto, porque las notas que tenía, nadie sabe. Sabéis que Kennedy ahora tiene teleprompter, pero entonces tenían tarjetas, ponían una frase y desarrollaban, ¿no? Una frase y desarrollaban. Ahora con el teleprompter, ya veis, no tienen que hacer ni eso. Bueno, pues esas tarjetas que tenía Kennedy, ¿dónde están? Nadie lo sabe. Hay una teoría de que alguien las recogió, las guardó. Hablan de que si el gobernador Connolly las cogió y las guardó. Hablan de cosas, pero no se puede confirmar absolutamente nada. Así que, Ciudadanos del Mundo, no estamos solos. Yo sospecho que sí que se puede llegar a hacer algo así, pero no le veo a Donald Trump derribando los muros de Jericó. Sinceramente, este hombre funciona a otro nivel. Bueno, vamos a avanzar un poquito si queréis, porque ellos hablan de que son transmedio. ¿Qué quiere decir transmedio? Pues que estás en el aire a 70.000 kilómetros por hora, te metes en un océano y no reduces tu velocidad. De hecho, ni generas un chapoteo. Ni chapoteo. Hablan, esto decía Elizondo, decía que tienen sistemas antigravedad porque detectaron que no tenían alas, como se ha podido ver, y que los vientos huracanados, hablaban de que había en ocasiones vientos de 120 millas por hora, que a los aviones les tocaba, les afectaba, y el tic-tac que había allí, el OVNI, el UAP, nada. Otros decían que operaban a 24.000 metros de altitud, que es, digamos, ya el borderline de que te metes en el espacio. O sea, cuidado. Incluso llegan a decir algo tan curioso como que no producen estallido sónico. ¿Sabéis que comentan? Dicen, coño, nuestros aviones cuando superan esa velocidad producen estallidos sónicos. Quiero decir, no es una tecnología humana. No es una tecnología. El ser humano, ni China, ni Rusia, desde mi punto de vista, ahora opináis vosotros, ni Estados Unidos, no solo no tienen esa tecnología, sino que conjuntamente no la tendrían, a no ser, porque fijaos lo que ahí proponen, de que sea un regalo, esos crash que hay por ahí. Pero bueno, podemos hablar de esos crash y ese programa, porque hay un programa, ¿no, Arturo Oms, bastante potente de recuperación de artefactos extraterrestres, ¿no es cierto? Sí, hay un programa que además todo el mundo descubre que lleva muchos años oculto, que es el Legacy Program, que se dedica básicamente a capturar objetos de procedencia
totalmente desconocida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que este programa es más reciente, el Legacy Program, pero que es uno de los que ha ido encadenando todos estos programas desde 1947, quizá antes, ¿no? Y aquí hablamos de nombres muy concretos, ¿no? Porque Elizondo, Mellon y Stratton, cuando piden más información sobre este programa, quedan automáticamente descartados, los chutan. Y hay algo que me llama mucho la atención, es algo tremendo, José Luis, porque fíjate, Elizondo, Mellon y Stratton acuden a diversos miembros del Pentágono y les expresan su preocupación respecto a estas naves. ¿Y qué les dicen esta gente? La respuesta es surrealista, Les dicen a Elizondo, a Mellon y a Stratton que lo que están haciendo es obra del diablo, que están invocando básicamente demonios y que eso es muy peligroso, porque no son realmente objetos voladores no identificados, sino que son demonios, ¿no? Y aquí Elizondo dice, hombre, ¿cómo van a ser demonios si los radares los detectan en algunas ocasiones, ¿no? Claro, estamos viendo que por una parte siempre nos han negado la existencia de estas naves y por otra parte se han invertido cantidades ingentes de dinero, por ejemplo, en este programa, ¿no? En el Legacy Program, que además este programa se filtra a la prensa en diciembre de 2017, abre casi todos los noticieros a nivel mundial, lo hace de alguna forma Elizondo y refleja muy bien lo que tú decías, ¿no? Que de alguna forma estamos asistiendo a una serie de objetos que no tienen ningún tipo de propulsión, que no generan ningún tipo de calor térmico. Nuestros motores son motores térmicos, evidentemente, que lo que hacen es generar una gran cantidad de energía para propulsar estos objetos, ¿no? Y Marco Rubio dice que estos objetos, evidentemente, y identificando también con este programa, el Legacy Program, son un grave problema de seguridad nacional. ¿Por qué? Pues simplemente porque, y ahí pues un poquito lo que decíamos antes, cada vez que aparece un objeto volador no identificado, estamos ante un silo de armas nucleares, o bien estamos ante una instalación de generación nuclear, una base, o estamos ante una especie de instalación militar ultra secreta. Y ahí hay, desde luego, hay diferentes incidentes que son algunos de ellos muy preocupantes, ¿no? De hecho, Brett Federsen dice, que él es el director del National Security Council, dice que él tiene el pleno convencimiento de que no estamos solos y que evidentemente estas tecnologías pueden hacer cosas que nosotros los seres humanos no somos capaces de hacer. Y por lo tanto ahí Marco Rubio dice que claro, ahí hay un agujero de seguridad importantísimo. Vamos a ver, Ferran, en el documental hablan de dónde vienen, ¿no? Porque ni esta inteligencia, ¿de qué parte vienen? Ellos especulan varias ideas, no saben de dónde dicen que vienen. Bueno, José Luis, yo me acuerdo muy bien en el primer Congreso Sapiens, que tuvimos el honor de tenerte como ponente, que ya explicaste de que se mueven en planos invisibles al ojo, ¿no? Y que ya cámaras de aquella época que captaban cosas que el ojo no ve, después las caparon literalmente para que estábamos recogiendo cosas que oficialmente no podíamos ver. Podría ser que se movieran en un plano dimensional que a nuestro espectro de ojo humano o incluso tecnológico no lo captas, porque sabemos que por la física cuántica aquí hay 11 dimensiones. Y después hay un detalle muy interesante que después me gustaría abordar. ¿Qué pasa con las personas que se han expuesto, soldados, científicos, a su campo de radiación, lo digo así entre comillas, de estas naves? Y si hay algún vínculo con la energía nuclear que tanto les preocupa, porque
estas personas que se han acercado a las naves o han tenido contacto con estos seres han tenido pues unas extrañas quemaduras, modificaciones de ADN, daños neurológicos, pérdida incluso de cabello, vómitos, náuseas, etcétera, etcétera. Quizás la clave está en algo nuclear, ¿no? Bueno, en el documental yo creo recordar que hablan concretamente el doctor Gary Nolan, que no pensemos que el doctor Gary Nolan es un mandado, ¿no? Este señor es un doctor que lleva el departamento de investigación de la Universidad de Stanford, o sea, en la rama de medicina. Y él cuenta que un día se le presentan dos señores de negro y dice que son de la CIA, que tienen un problema con algunos de su personal y que a ver si les pueden echar una mano por o intentar descubrir qué les ocurre y cómo se puede curar. Porque acercarse a los ovnis, sobre todo en una misión militar, no es muy aconsejable. Y este señor Gary Nolan decía que cuando tuvo la oportunidad de ver a algunos de los que se habían acercado a los UAP, tenían como tú bien has dicho, Ferran, tenían quemaduras, enfermedades autoinmunes, esclerosis. Bueno, y de hecho, me parece que en el documental dicen que hasta la tasa de mortalidad en 7 años, los que se acercaban a los UAP subía al 25% con respecto a lo normal. O sea, acercarse no es lo mismo que seas un testigo, que te hayan contactado y que te digan venga usted a mi nave, a que tú estés en una operación militar, en un rescate de esos aparatos y vengas allí a ponerte delante. Porque, bueno, parece ser que la radiación que emiten, exponerse es bastante complicado. Bueno, ¿qué decían sobre el fondo del mar? Porque Arturo, hablaban de que solo conocemos muy poquito, ¿no? Del fondo del mar. Conocemos la luna, tal, pero nada, ¿no? Había un almirante ahí que hablaba sobre el fondo del mar. Muy poquito, y déjame simplemente que añada una pequeña cosa a lo que tú has dicho ahora mismo sobre Gary Nolan, y luego volvemos hacia el mar. Dice que no solo eso, sino que además había inflamaciones, que él había visto personas con quemaduras realmente gravísimas, y algo que me llamó mucho la atención, y es que algunas personas presentaban cicatrices internas en el cerebro. Es verdad. Algo completamente alucinante, ¿no? Entonces, sale hablando un agente de inteligencia de la US Air Force, que es Mike Flaherty, que supongo es al que te referías, que habla de esos efectos biológicos de los cuales él ha sido víctima. Él mismo, este agente de inteligencia de la US Air Force, narra en primera persona todas las desgracias que le han sucedido, y no solo eso, sino que dice que la tasa de mortalidad de estas personas que de alguna forma han sido expuestos a esta serie de elementos es de un 25%. Es decir, 1 de cada 4 personas acaba falleciendo, ¿no? Luego, ¿qué es lo que sucede? Pues que sencillamente John Brennan, que supongo que te referías a él, el director de la CIA, él dice que sabemos actualmente más de Marte, por ejemplo, de la Luna, de los cuales pues, tenemos prácticamente todo el terreno mapeado, que del fondo de los océanos. Pero es que él no solo dice esto, dice que es arrogante e incluso insultante llegar a pensar que estamos solos, ¿no? Y además dice que él menciona una teoría de Harvard, que es una teoría la cual se nos dice directamente que nosotros de alguna forma podemos estar llegando a interactuar con campos que desconocemos, y evidentemente estos campos son de alguna forma podríamos decir el objetivo final de todos estos gobiernos, ¿no? Y no solo eso, sino que podemos,
retomo esta teoría de Harvard, estar interactuando con, y esto lo decía Ferran muy al principio, con protohumanos. ¿Qué quiere decir? Pues que es muy posible, y esto lo dice Harvard y lo dice este hombre, el director de la CIA, John Brennan, es posible que ahora mismo en el planeta Tierra haya especies que no tenemos identificadas, que están viviendo ahora mismo en el planeta Tierra y que estas especies vienen a interactuar con ellas. Y esto, especies inteligentes. Claro, esto hilado con lo que tú decías, José Luis, que el 80% del océano está aún por explorar. Fíjate que pasó una cosa muy curiosa en Perú hace unos años, que yo casi que me daba la risa, ¿no? Porque va una reportera, llega, no recuerdo cómo se llamaba el lago, y micrófono en mano se acerca a las gentes que, pues, campesinos que vivían en la zona, y le dice, bueno, ¿qué les está sucediendo? Dice, ¿qué nos está sucediendo? Pues fíjese usted, estamos a una altura considerable, tenemos un lago del cual nos abastecemos y resulta que el lago se está secando. Pero ¿se está secando cómo? Es muy sencillo. No es que se esté secando porque se va el agua de una forma natural, no. Es que por la noche vienen una serie de objetos, entran en el agua, toman una gran cantidad de agua y se vuelven a ir. O sea, yo no sé exactamente cuál es la relación entre los objetos voladores no identificados y el agua, no la sé. Es posible que a lo mejor con hidrógeno, ¿no?, ellos hayan encontrado la fórmula de generar hidrógeno al vuelo y sean capaces de generar, por el hidrógeno pues tiene una cantidad de energía que es brutal, y se estén abasteciendo de agua como combustible. No lo sé exactamente, pero lo que sí que sabemos es que evidentemente hay una relación directa entre estos fenómenos anómalos no identificados y el agua. Eso lo tenemos clarísimo. Bueno, yo puedo contar muy brevemente una anécdota, por ejemplo, de Ingo Swann, cuando cuenta que a él le llevan a un lago en Estados Unidos. Él da el nombre del lago en el libro, pero no me acuerdo ahora. Y dice que tuvo la oportunidad de ver una enorme nave espacial drenando agua, él decía era como una cascada invertida. En vez de caer, pues subía hacia la nave y se estaba llenando de agua. Eso lo contó hace muchísimo tiempo en uno de sus libros. Da muchas cosas. Cuéntanos algo más, Ferran. ¿Tienes algo más que te haya sorprendido de este documental? Bueno, hay algo que me ha fascinado y es que se ve una métrica cúbica de una nave, pero personas que han entrado dentro, resulta que la proporción desde fuera a cuando están adentro cambia absolutamente y se encuentran auténticas naves del tamaño de un campo de fútbol. O sea, lo que se ve en nuestra dimensión es una cosa y cuando entran lo que hay allí es otra, que es algo que desafía a la lógica y a la física que hasta ahora conocemos, ¿verdad? Esto me ha chocado muchísimo. Bueno, verás, hay dos personas que hablan de ella. Uno de ellos escribió un libro que se titulaba Contacto con las Pléyades, me parece que es así. ¿Qué dice? Este era un ingeniero en electrónica analógica. Parece ser que la electrónica digital, o sea, sabéis que hace el diente de sierra, con una cierta resolución, no consigue llegar a ciertas frecuencias. Y llaman a este tipo para que vea un aparato, él cuenta todo su periplo, y le llevan a un hangar. Dice que había más físicos allí, más personal técnico. Y cuando llega allí, ve una nave de unos 30 metros de diámetro, pero cuando se mete dentro de la nave, era enorme, tenía varias plantas, muchas estancias, era gigantesca. Y cuando salía, la realidad era completamente distinta. Pero fijaos, Salvador Freixedo, el insigne Salvador Freixedo, cuando escribe el libro La Granja Humana, habla de un contactado que su contacto le mete una vez en un autocar y cuando entra en el autocar, a saber si era un autocar o él le había dicho que viera un autocar, aquello era gigantesco, como una especie de bóveda gigantesca, completamente repleto de gente. O sea, eso de la múltiple realidad en un sitio y en otro
es muy recurrente, eso que hay como dos realidades. Pero hay mucho más José dentro de Luis, todo esto. Sí, cuéntanos. déjame que te comente una cosa respecto al Legacy Program que se me ha quedado en el tintero, que creo que es muy Sí, importante porque ese y programa es muy importante. sí, Ellos lo es repiten importantísimo bastante en el documental. porque, vamos a ver, el Legacy Program, y este se había perdido las notas, pues es que tengo como 25 páginas de notas, ¿eh? Pues que Y es tremendo cuidado el porque documental. hay mucha información en este documental. Vamos a analizar muy brevemente quiénes son los diferentes actores del Legacy Program y ahí yo te voy a dejar la última parte para ti, porque tú has hablado de ella al principio y a ver cuál es tu conclusión, ¿no? Tenemos 4 actores principales y voy a ir desgranando básicamente la función de cada uno. La CIA, la US Force, el Departamento de Energía, que es clave, Correcto. y los Defense Contractors, las empresas privadas. ¿Qué hace la CIA? La CIA, ¿cuál es su función? Simplemente la CIA tiene una serie de elementos tecnológicos que le permiten detectar cualquier crash de una de estas naves o la presencia de estas naves. Tienen el operativo, sí. Exactamente. Vale. ¿Qué hace la CIA? Cuando detectan una de estas naves, y esto lo explica muy bien Elizondo, lanzan un aviso a la US Force. ¿Qué hace la US Force? Pues sencillamente tiene la capacidad de actuación inmediata. Es decir, hay una serie de personal militar que está 24 horas al día, 365 días al año, a la espera de que la CIA les mande esta señal. ¿Para qué? Pues simplemente para ir y acordonar la zona. Y todos recordamos, porque también se habla de Hollywood en este documental, ¿quién nos recuerda la película de ET y ese acordonamiento de la zona donde hay el crash? Fíjate lo antigua que es la película de ET y ya nos daba una serie de pistas referentes a esta cuestión, ¿no? Luego está el Departamento de Energía, que esto yo no lo sabía, y con esto he alucinado porque resulta ser que están sujetos a una ley desde 1946 que les permite clasificar lo que les dé absolutamente la gana. O sea, el departamento... Sin informar al presidente. Sin informar al presidente. Exactamente. Pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, el Departamento de Energía, que está ahí como un ente prácticamente que pasa desapercibido, resulta que tiene un poder realmente brutal, ¿no? Y luego aquí está la última parte, que esta te la dejo a ti, José Luis, que la explicarás tú mucho mejor que yo, que son estos contratistas de defensa que al final son empresas privadas. Bueno, vamos a ir por partes. Sí, efectivamente, y como tú muy bien has indicado, está ese organigrama. La CIA organizándolo todo, el Departamento de Energía. Fijaos que el Departamento de Energía, Área 51, hasta no hace mucho, era del Departamento de Energía. Que ahora ya no, ahora ya es de las fuerzas, es completamente militar. Luego está, por otro lado, las fuerzas aéreas, quiero recordar que era la US Air Force, claro, aéreas porque son los que más rápido pueden actuar, como tú hubieras dicho, y luego los contratistas. Pero ¿qué ocurre con los contratistas? Muy bien, yo tengo o descubro un aparato, no es de este mundo, tiene una tecnología exótica que yo no conozco, ni siquiera me imagino qué tecnología es, y necesito a físicos, científicos y recursos humanos, técnicos y tecnológicos que no están a mi alcance o ni siquiera los quiero tener. Inicialmente, y recordamos que, por ejemplo, el transistor, ese tan sospechoso que salió de los laboratorios Bell cuando 3 científicos se reúnen, se meten ahí un par de meses o 3 y descubren el transistor de silicio y germanio, que nadie sabe de dónde sacan la idea. Ha habido más. Podemos investigar, por ejemplo, la fibra óptica, que vemos que la fibra óptica, sí, vais a la Wikipedia, sale que la hizo no sé qué, no sé cuál, pero todo aparece como muy de aquella manera. El compact disc, podemos identificar otras tecnologías como pueda ser, ¿qué demonios? Las máquinas o las pantallas táctiles. Las pantallas táctiles
Se reúnen en el CERN unos científicos y desarrollan las pantallas táctiles. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el CERN? Es un acelerador de partículas con las pantallas táctiles. Pues allí desarrollan las pantallas táctiles. ¿No será que han cogido tecnología y utilizan otro tipo de medios para patentar esa tecnología? Pero vamos a centrarnos. El que está libre de la ley de libertad de información son los contratistas. ¿Por qué? Porque no tienen que entregar esa información, no hay ninguna ley que les obligue a ello. Sin embargo, Defensa, la CIA y por supuesto la organización, lo que es de energía de los Estados Unidos, el organismo de energía, sí que tienen que entregar esa información, tienen que entregar toda esa información. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que para evitarlo, pues le entregan todo lo que son los artefactos tecnológicos a las empresas privadas, los contratistas privados. Ellos, cuando pasa el tiempo, pueden efectuar una serie de descubrimientos de los que no se hace eco, ni siquiera el personal militar o aquellos que han recuperado el objeto, véase las instituciones públicas en este caso, y estos contratistas patentan un montón de cosas que no sabemos de dónde vienen y que lo que realmente está ocurriendo es que son regalos que vienen de ahí arriba. ¿Qué ocurre a posteriori? Esto es un pingüe negocio, porque imaginaos que cae un ovni y solamente de una pieza puedo hacer 100 patentes. Y de esas 100 patentes desarrollo, por ejemplo, ojo que se habla de ello, la RAM líquida, memoria en estado líquido. Esto se habló, la American Computer Company habló ya de ello cuando habló de los chips de germanio. Dijo, cuidado que ellos tienen la memoria líquida. O sea, por ejemplo, la memoria líquida. Ellos la patentan, la tienen, y tú imagínate dinero que puede generar alguien que presente una patente de esta naturaleza. O sea, estamos hablando de unas fortunas alucinantes. ¿Qué ocurre? Que cuando vienen aquellos que tratan de desenmascarar todo este encubrimiento del fenómeno ovni, se encuentran con un muro de hormigón. Pero no de hormigón y detrás de acero. O sea, por un lado están los militares que dicen que si son cosas del demonio, que no hay que tocar palos, otros que dicen que se caerán los muros de la economía, que cambiará todo el paradigma, no sé qué, pero el auténtico problema viene en que se les cae el negocio a esos contratistas que tienen asignada la tecnología de ingeniería inversa y que están patentando todo esto. De ahí que algunas personas que han intentado revelar toda la información hayan tenido no solo problemas, sino lo siguiente. Estamos hablando de empresas que debido a esa tecnología, si antes eran fuertes, se hacen mucho más fuertes. De ahí que Eisenhower, cuando deja el cargo en los años 60, a principios, antes de que entrara Kennedy, hiciera aquel famoso discurso de que hay que tener cuidado porque puede que manos privadas o el complejo tecnológico armamentístico tenga mucho más poder del que debería tener. Fijaos, 1963. Pero es que en el documental de Elizondo se habla de Elizondo. En el documental de Disclosure se dice que en 1964 hubo una reunión en una base y no se sabe qué hay. Como sabéis, yo teorizo sobre la idea de que ahí hubo acuerdos, hubo contratos, hubo una serie de historias mucho más complejas que parece ser en la cual, o en dicha reunión, estuvo el propio Eisenhower, que Eisenhower, como sabéis, un general de 5 estrellas, que posteriormente fue presidente durante más de 8 años, una cosa curiosa y rara, muy rara, y este hombre pues negoció. De ahí que tuviera esa famosa reunión Eisenhower con Kennedy días antes de ir a Dallas, este señor Kennedy, y cuentan y dicen que Kennedy, cuando sale de aquella reunión que mantuvo en secreto con Eisenhower, salió absolutamente apesadumbrado porque la maquinaria con la que se estaba enfrentando era brutal. O sea, te estás enfrentando, lo que digo muchas veces, ya no es David contra Goliat, es David contra Goliat y 7 primos de Goliat. O sea, es muy difícil. ¿Cuál es el único que puede hacer doblegar o caer los muros de Jericó? El Congreso. Por eso están tirando por esta vía. Así que ya veis qué complejidades. Bueno, estamos hablando de que se le acabaría el negocio a muchas empresas. Por ejemplo, Internet nace de DARPA. Estamos hablando de pues, ¿qué deciros? ¿Qué tecnologías? Hay muchas tecnologías que no sabemos ni de dónde vienen o cómo se le ha ocurrido, quién le ha inspirado, de dónde ha sacado esto. O sea,
está así. Vamos a ver, Ferran, cuéntanos algo más del documental que te haya interesado. Bueno, y ahora nos estamos centrando, y es muy interesante, José Luis y Artur, en ingeniería inversa, en tecnología, ¿no? Pero claro, hay algo que quizás nos estamos olvidando. Y ahora me viene a la cabeza el pensamiento, digo, si hay un objeto que se ha estrellado voluntariamente o no, y se está haciendo estudios para ver cómo se puede refabricar aquello, pero también se han encontrado cuerpos, ha habido contacto con entidades biológicas extraterrestres, o mejor dicho, no humanas, pongámoslo así. De hecho, que hay Eric Davis avances. habla de hasta 2 cuerpos, pero continúa, 2 tipos de especies. Continúa, Ferran. Sí. Fijaos, 1957, hay un salto tecnológico a gran nivel y en la aceleración. Pero ¿no os habéis dado cuenta de que desde hace un tiempo para aquí hay un salto en investigación genético y todos hemos tenido problemas por hablar de ello y no lo vamos a hacer? Hay una aceleración muy extraña. No puede ser que se haya utilizado patrones de cuerpos de estos seres para ver qué sistema inmunológico tienen, por qué les faltan determinados órganos que nosotros sí tenemos, qué evolución como especie tienen. Eso es muy interesante, Ferran, también. Que hablan incluso de Eric Davis, decía que había 2 especies. Oye, y una cosa curiosa, fijaos, hay un momento en el documental cuando dicen qué energía puede llegar a tener un aparato de estos, y dice un físico, sí, aproximadamente 100.000 millones de vatios. ¿Cuántos son 100.000 millones de vatios, Artur? Son mucho, pero es que no solo dice esto, sino que él dice que estas naves gastan en un corto espacio de tiempo la energía que puede generar toda Norteamérica en un solo día multiplicado por 100, en un breve espacio de tiempo, ¿no? Y hay algo que me llama poderosamente la atención de este documental, y esto lo decías tú hace unos segundos, ¿no? Eric Davis, este astrofísico, PhD además, que él habla, como decía también Ferran, de que él al menos conoce 2 especies no humanas avanzadas. Y no solo eso, sino que dice que además él habló con Bush padre, y que le dijo que en los años 40 se habían recuperado varias naves. Y que existe una guerra secreta, evidentemente, contra Rusia, China y Corea, muy probablemente, para lograr toda esta tecnología. Ferran hacía un símil muy interesante, el cual quiero puntualizar, ¿no? Imaginemos que estamos en la edad de piedra o la prehistoria y nos encontramos un teléfono móvil. Muy bien, tenemos un teléfono móvil, lo desmontamos, somos humanos primitivos, pero nos falta una gran parte de esa tecnología. Nos faltan las estaciones emisoras de frecuencias, nos faltan los operadores capaces de proporcionarnos esas líneas. Es decir, aunque encontremos tecnología, no quiere decir que tengamos la visión global de cómo funciona esa tecnología, sino que hay que ir mucho más allá, ¿no? Entonces, este astrofísico, Eric Davis, también nos recuerda que el gobierno norteamericano tenía pruebas bastante contundentes de que en 1989 la Unión Soviética había recuperado ciertos restos de naves espaciales. Y una cosa que me impacta mucho del documental es un caso que sucede en la base aérea de Holloman en 1964. Y es algo alucinante porque viene a corroborar o reforzar la hipótesis o la teoría, pues yo diría casi ya que es una teoría que todos tenemos en referente a que los gobiernos están interactuando con estas especies. Resulta ser que en la base de Holloman en 1964 aparecen 3 luces, diversos testigos ven estas luces y resulta que se van acercando y son una serie de naves espaciales. Una de estas naves aterriza en una de las pistas de la base aérea y se ve cómo desciende de esta nave, varios testigos ven descender de esta nave un ser no humano
que empieza a interactuar, y ojito con este dato, con personal de la base aérea y personal de la CIA, ¿no? O sea que, fíjate lo que decíamos antes, ¿no? La CIA mueve los hilos, la US Air Force ejecuta las órdenes y ambos están en relación con estas Artur, entidades. ¿tú sabes en qué año se funda la CIA? No lo Imagínate. recuerdo, no lo recuerdo. 1947. ¡Qué casualidad! ¿No estaba Harry Truman de presidente? Sí, Truman, sí. Entonces estaba Truman y antes era la OSS, la Organización de Servicios Secretos, que era algo así como una especie de juguete comparado con la CIA. Era inteligencia militar. Pero hay voces que dicen, no, mire usted, la CIA se crea solamente o en origen por el tema extraterrestre. Pues fíjate, luego, déjame que te dé tres datos, sí. tres testimonios que hay impactantes. Y decíamos al principio también, José Luis, Ferran, que hay algo, no sabemos el qué, pero que hila estos objetos voladores no identificados con las energías nucleares, ¿no? Mario Woods, ex United States Air Force, en Dakota del Sur, en la base aérea de Ellsworth, un objeto llega y se pone simplemente a flotar, como tú bien decías, sobre un misil nuclear ICBM, y además lo hace por encima de la compuerta de explosión. Este tipo, Mario Woods, este ex militar de la US Air Force, dice que este objeto se queda simple y llanamente suspendido sobre esta compuerta y que tenía el tamaño de un super Walmart. A ver, los que hemos estado en Estados Unidos sabemos cómo es un super Walmart. Super Walmart es algo realmente enorme. Bob Jacobs. Como dos estadios de fútbol, para que la gente se haga un poco una idea. Brutal, es enorme. Bob Jacobs, agente retirado también de la US Force, California, base aérea de Vandenberg. Resulta que ahí tienen más de 60 cámaras entre Boeing y Douglas para filmar cómo despegan una serie de cohetes, porque están evidentemente inmersos en la carrera espacial, cohetes, naves espaciales, etc. Y mientras estas cámaras empiezan a grabar el despegue de este cohete y además son capaces de seguirlos, ven que este cohete empieza a volar, este cohete que tenía que ir equipado con unas ojivas nucleares, pero que evidentemente no las llevaba en ese momento, ven como un objeto volador no identificado se acerca al cohete, se pone en su vertical y le dispara varios haces de luz a una velocidad de entre 13 y 15.000 kilómetros por hora. Y déjame que te diga el último, que este es el más alucinante para mí. Bob Salas, también agente de la US Air Force, retirado, un veterano, y en Montana, en una base aérea, la base aérea de Malmstrom, resulta ser que aparece una especie de también objeto volador no identificado de unos 12 metros de diámetro, también muy similar a un tic-tac y bastante ovalado. Y en ese preciso instante, José Luis y Ferran, 10 misiles equipados con ojivas nucleares quedan totalmente inutilizados. Pero no solo eso, sino que además empiezan a fallar todas las instalaciones del complejo y en 8 días pierden 20 misiles nucleares a manos de estos objetos voladores no identificados. Algo correcto. Alucinante. Es alucinante. Además, tú fíjate que en el documental dice, estos crash no son casuales, son regalos intencionados. Pero además dice, no solo nos lo hacen a nosotros, Estados Unidos, Rusia y China los tienen. ¿Te acuerdas, Ferran, que lo comentaron? Y tanto que sí. Eso quiere decir que o una de dos, o son regalos intencionados, que a mí me extrañaría porque no pondrías cuerpos biológicos allí,
Si no serían... ¿Y por qué no han recuperado si no son regalos intencionados, por qué no han recuperado sus naves? Quiero decir, antes de que lleguen los marines, ¿por qué no han llevado otro ovni para que recupere el primer ovni? ¿No te parece sospechoso? Es que suena más a regalo, ¿eh? Hay más preguntas que respuestas aquí. Y después dice, si tienes esta tecnología tan avanzada, no me fastidies que te vas estrellando cada X tiempo estas naves. Obvio. Porque si tienes unidades preparadas para ir, recoger y no dejar rastro de nada, es que esto pasa más de una vez y no nos enteramos. Y hay convenios entre países en los cuales se permite esta recuperación de estas naves con lo que hay adentro. Convenios secretos, que en España claro. Se han recuperado, en Galicia. Esto lo sabe bien Marcelino Requejo, un ufólogo español muy conocido. Bueno, podemos ir un poco más lejos, porque parece ser que incluso en el documental afirman que el Vaticano no es ajeno a todo esto. Sabe bien lo que hay. Sí, tiene muy claro que el Vaticano dispone de muchísima información al respecto y que evidentemente lo ocultan, porque evidentemente esto a nivel religioso significaría, pues seguramente para la religión católica, porque hay otras religiones que los que somos cristianos tampoco nos sorprende tanto, ¿no? Porque al final uno sí lee la Biblia, que la Biblia es un libro que yo pienso hay que leer, al menos una vez en la vida. Ahí habla de otras formas de vida celestiales, energéticas, o sea, es algo totalmente plausible en la Biblia, ¿no? Pero evidentemente esto para la religión católica, con toda la manipulación, podríamos decir, a la que nos han sometido, pues sería un grave problema, ¿no? Y evidentemente la ocultación de gran cantidad de documentos. Tenemos que decir que uno de los fondos más importantes a nivel mundial documental de libros antiguos lo posee el Vaticano. Y no olvidemos, hablamos con Ferran hace muchos años, claro, sobre las bodegas del Vaticano. Correcto, y no olvidemos que tienen uno de los telescopios privados más potentes del mundo, del planeta. 80 varios, kilómetros y sobre todo lineales. Los solares. Sí, efectivamente, cuenta. ¿Qué tamaño tiene la biblioteca? 80 kilómetros lineales, documentos, pergaminos, grimorios, bajo manuscritos. Tierra. Hay una parte que tú puedes pedir como estudiante para que accedes, que es muy, muy pequeña. El escaparate. Permisos especiales, pero la subparte, que es la grande, allí yo, recuerdo una frase que me dijeron, aquí en algún lugar hay los verdaderos orígenes de la humanidad. Y con esto ya te quedas hecho no un flan, sino 2 flanes. Bueno, ¿no será que no lo quieren sacar porque dinamitarían las raíces de su propio dogma? Hombre, claro, imaginemos, esto es una especulación, una opinión, que sale una civilización más avanzada, que es mucho más humana, que no hay abusos de ningún tipo entre personas, ni se matan, que apuestan por la regeneración verde del planeta, que se basan en un sistema económico que ya no tienes que trabajar para vivir, sino que vives, de alguna manera, para trabajar en algo, que esto es posible. Se cae en la economía, se caen las religiones, se cae todo, y esto es lo que les preocupa realmente. Y además, José Luis, tú escribiste un libro que no lo he olvidado jamás, que era La conspiración reptiliana, si no recuerdo mal, en el cual dabas un dato muy bueno, que entidades no humanas controlan la economía. Oiga, pues... Esto lo dice Karen Hudes, por ejemplo, del Banco Mundial, o lo dice una famosa economista de la que no recuerdo el nombre, quien después de hacer números dijo, mire usted, hay dinero en este planeta que no es de este planeta. Así directamente decía, hay dinero en este mundo que no es de este mundo. Ya para finalizar, yo recuerdo, me parece que fue, quizás tú tengas el dato, fue David, decía que la fuente de alimentación de los UAP o ovnis no tiene por qué estar dentro del ovni. Decía que pueden utilizar energía de punto cero, o sea, la que hay alrededor, o utilizan energía por enlazamiento cuántico. O sea, que alguien le está enviando, como la radio envía, o la luz envía luz, o la radio envía ondas. Esa energía
se la envía al aparato de manera de enlazamiento cuántico. Y el enlazamiento cuántico, recordemos que es instantáneo. Es lo más rápido que hay. Ya se han hecho pruebas en comunicaciones. Se puede enviar lo que quieras menos materia. Pero energía, información, luz, puedes enviar muchas cosas, pero materia no. Entonces, ¿no será que la energía se la mandan desde algún sitio esos ovnis, les cortan el grifo y se caen? Y dicen, aquí hay que dejar... Porque era curioso que comentara eso como diciendo, ahí lo dejo, enlazamiento cuántico, están enviándoles energía, no tienen propulsor. O sea, Mira, generador, propulsor tienen, pero no generador. si me permites, Arthur, me adelanto solo una cosa. Fijaos, esto que dices es buenísimo. ¿Sabéis que Airbus está alertando de posibles, no son posibles, que son fallos en el control de vuelo de sus aviones, el A320, motivados por una extraña radiación solar que afecta a 6.000 aparatos? Es que a lo mejor ya hay una interferencia entre esta energía de propulsión y con los aviones que ya disponemos en la Tierra. Esto da para un debate profundo, porque es muy extraño esto, que puedan haber pérdidas, caídas de altura. Sí, hay casos bastante significativos tanto de Airbus como de todas las Airbus. Boeing tiene grandes problemas también con ese aspecto. El tema de las interferencias creo que es bastante grave. Además puede que un caza se recupere o no, pero desde luego un avión de pasajeros como pierda entre en una posición muy determinada o en una caída en barrena o algo de eso, ya no se recupera, vamos, es complicado. Entonces, este tipo de UAPs, hombre, hasta la fecha que sepamos no tenemos confirmación absoluta. Sí que hay sospechas de que hayan interferido. Yo me pregunto, ¿dónde está el MH370? ¿Ah? Nunca aparecerá. Lo dijimos en su Nunca, momento, no. recordadlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el MH370? ¿Se puede perder un avión de esa naturaleza, un 777, como el que pierde, pues no sé, un bolígrafo? Ay, pues se me ha perdido el bolígrafo, estará por la habitación, ¿no? Allí hay radares, sonares, hay todo hidrófonos que detectarían por triangulación el punto. Hay toda una infraestructura alucinante para incluso los motores. Yo creo recordar que llevaban hasta su propio GPS independiente del avión para estar ubicados constantemente. O sea, constantemente aquello está enviando información, ¿eh? Y de repente desaparece y nadie sabe dónde está, no encuentran restos. Encuentran, fijaos qué sospechoso, una pieza, me parece que fue en Zanzíbar, o bueno, una isla de por allí, sí, una que ponía el nombre del avión. ¡Qué casualidad, hombre! Un trozo que pone el nombre del avión. Hombre, haga usted el favor. A mí no me parece sospechoso, me parece más sospechoso que el Papa en chándal. Vamos, o sea, es muy extraño, muy extraño todo esto. Hay fuerzas y poderes que están muy por encima. Bueno, la clave está en... Permíteme solo un segundito. La clave está mirando, sabiendo quién eran los pasajeros y una carga que llevaban, que pasó como valija diplomática, sin control, allí sabiendo aquello, de unos chips, un hilo de que había una patente muy bestia ahí de invisibilidad. Sí, que se quedó un importante personaje globalista, en fin. Bueno, este programa seguramente quedaría para mucho más. Si tendremos otra ocasión de hablar, quizás más adelante, pues estaría bien hacerlo incluso en el propio programa, como hacíamos antiguamente con Ferran Prat, o tomemos algunas de esas viejas costumbres que eran bonitas, porque daría mucho debate y quizás todo esto pueda explicar ya no solo los UAP, los ovnis o la existencia de vida extraterrestre, quizás la geopolítica que actual vivimos de distopia o distopía, la geopolítica que estamos viviendo y la economía absolutamente distópica, la destrucción de todo el tejido industrial, de todo el tejido energético, de todo el tejido productivo, la generalización de leyes ad infinitum. Todavía me decían que te multaban en no sé qué zona de Cataluña. Sí, puede ser. Estoy hablando de donde está la SEAT, hombre, Martorell. Decían que el alcalde de Martorell o que se había impuesto una multa de 700 euros al que cogiera una garrafa de agua de una fuente. O sea, hemos llegado a una distopia absolutamente tan grande que habría que pensarse, ¿realmente son elementos que están separados
o hay un campo unificado del problema. Cuidado, ¿eh? Pero tal vez esto daría pie para otro debate. Un placer haberos tenido. Llevamos aquí, pues mirad, 1 hora y cuarto. Artur, Ferran, no sé, para despediros. Artur, por ejemplo. Bueno, pues que hay que estar evidentemente muy al tanto de todo lo que va a suceder a continuación de todo esto. Vamos a ver si realmente la vida de estas personas peligra. Y lo que tú decías, José Luis, cada vez está más en jaque nuestra capacidad de expresarnos. Hace muy poquito en Cataluña también se ha aprobado una ley que de alguna forma va a perseguir todas las opiniones que se pueden expresar en las redes. Con lo cual, a mí cuando veo personajes como Elizondo, Freiborg, Graves, que denuncian esto públicamente, es por algo, porque evidentemente cada vez se está perdiendo la capacidad de no solo decir aquello que tú puedes pensar, con lo que quizá podemos estar más de acuerdo o no, sino también de explicar aquellos hechos que se han vivido y que son demostrables y tangibles. Ferran, para despedir. Cuéntanos. Bueno, pues es verdad, estos valientes que han hecho este excelente documental, militares, científicos, etcétera, supongo que les mueve un sentimiento de conciencia, de supervivencia como especie que somos, decir, yo tengo que decirlo, que se muevan los hilos que se tenga que mover, porque incluso va en riesgo nuestra especie. Hombre. Y yo lo dejo ahí, porque si no, no los movería, ¿eh? Esto, es decir, tienen mucho más que perder que ganar. Algo saben más profundamente y creo que va por un tema de remordimientos de conciencia. Deberíamos hablar de los abducidos y los programas de hibridados que tanto se están extendiendo, de los que habló David Jacobs, de los que habló John Mack, de los que habló Willy Strieber y de los que habló incluso, ¿cómo se llamaba? Bud Hopkins, ¿no? Y mucha más gente. Esos programas, ¿qué pasa? Que se han vuelto locos. Un día deberíamos hablar del informe, para que toméis nota, del informe Roper, el informe Roper, ¿eh? Con el que detectan que 7 millones de norteamericanos puede que hayan sido abducidos. El informe Roper, que salió en la revista Omni en los años 80-90. Si queréis echarle un vistazo, pero eso es muy potente. Muy Tal vez potente. forme parte del programa y todos estos problemas que tenemos no sean problemas que el ser humano se ha buscado. Y no solo ahora, sino que los problemas vengan de muy, muy, muy atrás. Lo dejo en este punto. Un placer haber estado con todos vosotros. Gracias Artur, gracias Ferran. Y como siempre decimos, suscribiros, haceros miembros, dar un like y por supuesto ver el documental de Age of Disclosure de Dan Farra. Está en Prime, me parece que está en Prime, Amazon Prime. No es que tengamos nada con Amazon Prime, sino que si está ahí, pues está ahí, como si hubiera estado en otra plataforma, porque desde luego cuando veáis ese documental vais a tener un antes y un después de la percepción de este universo y de nuestro pequeño mundo. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.